Gloria a Dios, buenas tardes mis amadas hermanas, les habla su amiga y hermana en Cristo, Damaris Patricia Medrano. Bueno, le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por permitirnos estar una vez más aquí, exaltando y glorificando su nombre. Bueno, en esta tarde por aquí el Señor me ha inquietado a llevar una reflexión de la palabra al ver tanta, se puede decir, falacia que se está mirando o que se está transmitiendo o que se está publicando por medio de las redes sociales debido a esa necesidad, ¿verdad? Como vemos tanto engaño, tanta mentira, que la gente no teme de la palabra de Dios y no teme de las cosas infractuosas, ¿sí? Que van en contra de la palabra, no les da temor de hablarlo, pues a mí tampoco me va a dar temor para desenmascarar a la gente que está distorsionando la palabra de Dios. Señor, en esta anoche, ya en la madrugada, me inquietaba y se me vino de pronto una visión y oí una voz que me dijo, habla sobre esto. Y se me vino una imagen que vi precisamente por las redes sociales, donde muchos unitarios están haciendo una campaña de odio contra los trinitarios, ¿sí? Una campaña de odio, diciendo, y esa es la juventud que se está levantando de las iglesias pentecostales, puedo decir que no todas, pero la mayoría de las iglesias pentecostales unitarias están levantando una campaña de odio contra la palabra de Dios, contra la iglesia, no contra nosotros los trinitarios, sino contra la palabra de Dios, porque nosotros no predicamos dogmas de hombres, ¿sí? Ni tampoco le colocamos a la gente lo que tiene que hacer. No, Señor, nosotros predicamos la palabra y cada quien, conforme a la palabra, va a tener un encuentro personal con Dios. Entonces, ¿cómo los jóvenes unitarios los están adoctrinando sobre de decir si pueden ser amigos o no de un trinitario? ¿Y qué le dirían ustedes a un trinitario? Y así se están levantando una campaña de odio, una campaña de terrorismo, ¿sí? Contra la iglesia de Dios, contra la palabra de Dios. Y hoy vamos a desenmascarar lo que se está levantando, porque la palabra de Dios es una sola, pero no como ellos la quieren hacer entender. Amén. Vamos primeramente a orarle al Señor. Si ustedes escuchan ruido externo, saben que vivo en una esquina donde hay no sé cómo le llamarán en sus otros países, pero hay un billar, que eso lo mantienen día y noche abierto, y desafortunadamente los que vivimos por esta acera siempre vamos a tener ese ruido, pero bueno, la gloria y la honra sea para el Señor, y nada nos va a impedir a predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Y yo sé que ustedes no se van a enfocar en ese ruido del fondo, sino en lo que estamos hablando en la palabra de Dios. Bueno, debido a la campaña de odio que los unitarios están levantando contra los trinitarios y la palabra de Dios, porque no se rebelan contra los trinitarios, sino que se están rebelando contra la palabra de Dios, hoy voy a dar una reflexión sobre esto. Y dice la palabra de Dios, el título que le he puesto se llama La Trinidad, pero vamos a orar. Antes vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tome el control, que sea Dios dándonos la palabra, el entendimiento y la sabiduría para que podamos entender cada día su palabra y que cada día podamos no dejarnos engañar de tanta falacia que se está levantando contra la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora de la tarde, te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el poder. Señor, muchas gracias, Señor, por este tiempo que me has permitido estar aquí delante de tu presencia, compartiendo este tiempo de oración e intercesión y reflexión de tu palabra.
Te pido, Señor, que este sentir que tú has colocado en mi corazón, Señor, que tú se lo hagas llegar también a mis hermanos y que también llegue al corazón, Señor, de todos aquellos que son creyentes y de todos aquellos aún que no son creyentes, Padre Santo, para que puedan entender tu propósito, puedan entender tu palabra. Te pido que seas tú rompiendo las cadenas, pudriendo los yugos, desbaratando todo plan del enemigo, toda obra de las tinieblas, toda brujería, toda hechicería, toda santería, todo lo que no provenga de ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Reventamos en tu nombre, Señor, toda cadena, todo lo que no provenga de ti, todo lo que no sea tuyo, toda oración contraria a tu palabra, todos los enemigos que se están levantando contra tu palabra, contra tu iglesia, Señor, esa campaña de odio, Señor, que están levantando, Señor, en el nombre de Jesús sea derribada y destruida por el poder de tu palabra. Delante de ti, Señor, coloco, Señor, a todos mis hermanos. Guarda, protege a todos los pastores, evangelistas, predicadores y profetas, Señor, que honran tu nombre. A todas esas mujeres que predican tu palabra, Señor, hónralas, Padre. A todas aquellas, Señor, que predican, Señor, tu palabra conforme, Señor, a tus mandamientos, conforme, Señor, a tus estatutos, Padre. Hónralas, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta hombres y mujeres con propósito, Señor, que estén dispuestas a dar todo por ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que no se dejen intimidar por ninguna obra del diablo, por ninguna represalia del enemigo y por ninguna obra de las tinieblas que se quieran levantar para que uno no predique tu palabra. En el nombre de Jesús lo declaramos sin poder inoperante. Reprendemos toda oposición, reprendemos todo lo que se oponga a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, como le venía diciendo, la Iglesia Unitaria está levantándose una campaña de odio contra los trinitarios. Es la nueva ola que se ha levantado de la Iglesia Pentecostal Unitaria. Debido a eso, Dios me ha inquietado a traer esta palabra. Y la palabra que voy a dar, vamos a leer Mateos capítulo 28. Vamos a buscar Mateos capítulo 28, versículo 19. Dice la palabra del Señor así. Dice así. Vamos a leer desde el 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo que se ha levantado la Iglesia Pentecostal Unitaria diciendo que los trinitarios somos falsa doctrina, diciendo que la Trinidad es una falsa doctrina? No se están levantando contra nosotros, se están levantando contra Dios y su palabra. Y empezamos leyendo Mateo 28, versículo 19, donde el mismo Jesús nos dice, le está diciendo a sus discípulos, id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, que es la primera persona, en el nombre del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y en el nombre del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Amén. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, si usted no ama la Trinidad, usted no tiene a Dios en su corazón. Porque Jesús lo dijo, el que me conoce a mí, conoce al que me envió. Y cuando Jesús ascendió al cielo, Él les dijo a sus discípulos, no los voy a dejar solo, enviaré a mi Espíritu Santo que los guiará a toda verdad. Entonces, si usted, amigo unitario, que está levantando una campaña de odio y de rencor contra la Iglesia de Dios, contra la Trinidad y la divinidad de Dios, pues déjame decirte que tú no te estás levantando contra nosotros, te estás levantando contra Dios y su palabra. Porque el que no ama al Hijo, no ama al Padre. Porque Jesús lo dijo, si me amáis a mí, amad a mi Padre.
Si me conoces a mí, conoceréis a mi Padre. ¿Cómo vamos a negar la Trinidad de Dios? ¿Cómo vamos a negar esa Trinidad que el Señor nos ha dejado, sabiendo que el Padre, al ver que nosotros, que el ser humano había destituido su gloria, envió a Jesucristo, su Hijo unigénito, la segunda persona de la Trinidad, para que muriera en la cruz por ti y por mí, sí, y llevara todos nuestros pecados a la cruz del Calvario, y aún tu enfermedad y aún todas tus dolencias, Jesús las llevó en la cruz. Él como hombre vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido, obedeció a su Padre. Él no hubiera querido venir a pagar un precio de muerte por una humanidad rebelde, ¿sí? Pero lo hizo, ¿por qué? Por amor a su Padre y por amor a nosotros, a la humanidad, a la creación de Dios. ¿Y cómo se están levantando los falsos maestros y los falsos pastores y las falsas doctrinas diciendo que la Trinidad es una herejía? Pues déjame decirte que tú no te estás levantando contra el hombre, te estás levantando contra la deidad de Dios, y con Dios no se puede meter nadie. Mire, Satanás, Lucifer y sus demonios, los ángeles caídos, se levantaron y se rebelaron contra el Padre y fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo se van a levantar contra la deidad de Dios? ¿Ah? ¿Cómo se van a levantar? Entonces, si usted no honra al Padre, si usted no honra al Hijo, y si usted no se deja guiar por el Espíritu Santo, que es el que nos tiene aquí ahora mismo guiándonos por medio de su palabra, buenas, mi amor, no tengo mano. Si el Señor nos ha dejado su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, que nos guía a toda verdad, amén, usted va a decir que no, que el Espíritu Santo es una falsedad. Mire lo que dice Mateo 28:19. Dice, Jesús mismo lo dijo. Jesús mismo está revelando la Trinidad de Él, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, si usted no cree en el Espíritu Santo, entonces, ¿quién te guía ahora que estamos en este mundo? Porque Jesús, antes de irse, dijo, les dejaré el Consolador, al Espíritu Santo, para que los guíe a toda verdad. Entonces, si tú no te dejas guiar por el Espíritu Santo, ¿quién te está guiando a ti? Si el guiador del pueblo, el guiador de la iglesia, el guiador del pastor, el guiador del evangelista, del predicador, de la predicadora, es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo. Vamos a ver, aquí dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, oye, unitario, tú que estás levantando una campaña de odio contra la iglesia de Dios, contra la palabra de Dios, mira lo que el Señor te está diciendo. Id y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad. La Trinidad. El que no ama al Padre no ama al Hijo, y el que no ama al Hijo no ama al Padre, y el que no se deja guiar por el Espíritu Santo no tiene a Dios, a Jesús en su corazón. Porque Jesús lo dijo, yo no los dejaré solos. Pero no, están los unitarios haciendo campaña de odio contra la Trinidad, contra la deidad de Dios, diciendo que los unitarios no pueden ser amigos de un trinitario porque según ellos los trinitarios somos una religión falsa. Pues déjame decirte que no. Déjame decirte que no. ¿Sabe qué es falso? Lo que ustedes están predicando. Poniéndoles dictaduras de hombre a la gente. Están levantando unos jóvenes conforme a sus dictaduras humanas y no conforme a la palabra de Dios.
si yo veo que sus jóvenes se están levantando contra la palabra de Dios y contra la deidad de Dios, yo me estoy dando cuenta que los están adoctrinando con doctrinas de hombres y no de la palabra de Dios. Y no de la palabra de Dios. Y déjame decirte que hoy aquí una trinitaria se está levantando y está hablando esta palabra. ¿Sabes para qué? Para decirte que mientras hay vida, hay esperanza. Porque tú no te levantas contra mí, contra los hermanos, contra el pastor, contra la iglesia. Te estás rebelando contra el mismo Dios. Te estás rebelando contra su palabra. Te estás rebelando contra la Trinidad de Dios. Y no podemos aceptar, ¿sí?, que las doctrinas de hombres lleguen a las iglesias a dañar el corazón de los que son y de los que aún no son creyentes. ¿Cómo usted va a levantar una campaña de odio diciendo que los trinitarios somos una falsa doctrina? Porque usted dice que es un unitario y que no cree en el Padre y no cree en el Espíritu Santo. Pues si usted no cree en el Padre, no cree en el Hijo. Y si no cree en el Hijo, no cree en el Espíritu Santo. Porque la Trinidad es la deidad de Dios. Y el que no honra al Padre no honra al Hijo. Y el que no honra al Hijo no tiene el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, miren dónde van sus hijos. No dejen ir a sus hijos a toda iglesia que no les predican la palabra de Dios verdadera, sino que los adoctrinan con doctrinas de hombre. Y me he dado cuenta que en muchas de esas iglesias los jóvenes están totalmente corrompidos, destruidos. Pero ¿saben por qué? Ellos se han levantado contra la palabra de Dios y contra la deidad de Dios, porque les gusta la brujería, les gusta la hechicería y les gusta la santería. Eso sí les encanta, les fascina, porque no honran a Dios, no honran su palabra. Pues en el nombre de Jesús, yo te quiero decir, tú, amigo unitario, que te estás levantando contra la palabra de Dios, que mientras tengas vida, tienes esperanza. Pero cuando ya no hay vida, no hay esperanza. No hay esperanza. Y vamos a leer, vamos a ver qué dice Segunda de Corintios. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Hoy estoy trabajando con esta Biblia, porque la Biblia que tengo la tengo en el computador y no la pude imprimir. Entonces vamos a buscar en Segunda de Corintios capítulo 13. Vamos a leer, porque yo cuando la imprimo por el computador, imprimo los textos ya que voy a leer, pero acá me toca buscar por cada libro. Entonces vamos a leer Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sean con todos vosotros. A ver, amigo unitario, ¿qué me dices de esto? A ver, pastores unitarios que están levantando una secta y una campaña de odio contra la iglesia y la palabra de Dios. ¿Qué me dices de esto? A ver, ¿qué me dices de lo que dice Segunda de Corintios 13, 14? La gracia de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Me vas a decir tú a mí que el Espíritu Santo no se comunica, que es la tercera persona de la Trinidad, que es la que nos está guiando a toda verdad en medio de esta generación, que es el que nos está guiando a alcanzar esta salvación, porque Él nos guía, porque Él nos revela, porque Él nos muestra? Entonces, si a ti no te guía el Espíritu Santo, ¿quién te guía? ¿Quién te guía? Si en lo que está guiando a la iglesia y lo que ha detenido que el imperio de maldad no se multiplique o no sea totalmente suelto en este mundo, es
porque aún el Señor no ha venido por su iglesia y el Espíritu Santo detiene. Dice la palabra de Dios: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros. La comunicación del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a negar la Trinidad? ¿Cómo vas a negar al Espíritu Santo? ¿Cómo vas a negar al Padre? Se están levantando una cantidad de sectas negando la Trinidad, la deidad de Dios. Hay unos que dicen que solamente creen en Jehová, el otro apartan al Hijo y al Espíritu Santo. Y los del Hijo apartan al Padre y apartan al Espíritu Santo. Y los del Espíritu Santo apartan al Padre y apartan al Hijo. Doctrinas de hombre. La Trinidad. Honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si tú no honras a los tres, estás mal. Estás mal. La palabra de Dios es una. Y no estoy hablando de una de los que tú quieres inventar, sino que la palabra es la misma ayer y hoy por los siglos de los siglos. Y vamos a leer en Primera de Pedro, dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y hacer, mire lo que dice aquí la palabra, para obedecer y hacer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Para que usted se dé cuenta, elegidos según la presencia de Dios Padre, para los que no creen en el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y hacer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Por qué por la sangre de Jesucristo? Porque Él pagó el precio de muerte y de cruz. Él fue el que pagó el precio por cada uno de nosotros. Él fue el que pagó el precio por nuestras vidas. Y se están levantando unos sectarios diciendo que la Trinidad es falsa. Pues yo sí te quiero decir que te arrepientas y te conviertas, porque estás diciendo que lo que Dios dejó en esta palabra no es así. ¿Y por qué estás diciendo que lo que Dios dejó en su palabra no es así? Porque has levantado tu propio imperio, porque tienes tu propia secta, porque estás levantando una generación de odio y de rencor contra todos aquellos que predicamos la palabra de Dios. Sectarios que dicen que la Trinidad no proviene de Dios. Entonces, si la Trinidad no proviene de Dios, ¿tú de dónde eres? ¿De dónde eres tú? ¿A quién le trabajas tú, hombre, que estás negando la Trinidad de Dios? ¿A quién le trabajas tú? ¿A Dios o al diablo? Analízate, piensa, dile al Espíritu Santo de Dios que te revele, al mismo Dios que te revele. Es que el Espíritu Santo que te va a revelar si tú no crees en Él. Lo estás negando. Estás diciendo que la palabra de Dios es falsa. Tremendo. La divinidad de Jesucristo. La Biblia la enseña que Jesús es Dios. Vamos a leer en Juan 1:1. Juan 1:1. Vamos a leer Juan 1:1. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Juan 1:1. Tremendo, hermanos. Tremendo lo que se está levantando. Una juventud que están adoctrinando los unitarios contra la palabra de Dios. Tremendo, hermano. Tremendo. Increíble, pero cierto. Dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahora vamos a ver lo que dice Hebreos 1:3. Tremendo, hermano, lo que se está levantando. Tremendo, hermanos, tenemos que orar, tenemos que interceder, hermano, porque estamos viviendo ya en los tiempos terribles. Que lo que Satanás está levantando es una cantidad de sectas, ¿sí? Para que odien la palabra de Dios, para que odien la Trinidad de Dios, para que odien a los hijos de Dios. Y lo peor de todo es que dicen que no pueden ser amigos. Imagínense la gravedad del asunto de esas sectas, que te prohíben tener amigos de otra congregación, te prohíben hablar con ellos, te prohíben que sean amigos de ellos. Tremendo, hermano. ¿Por qué Satanás prohíbe tantas cosas? Satanás les prohíbe porque sabes que el día que tus ojos sean abiertos te vas a dar cuenta que no es como los sectarios te están diciendo. Tremendo, hermano. Tremendo, hermano. Vamos a ver qué dice la palabra en Hebreos 1:13. Hebreos 1:13. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Tremendo, hermano. Vean, no hay cosa más terrible que levantarse contra Dios. Y me he dado cuenta que esta cantidad de sectas que se han levantado, se están levantando contra Dios y su palabra, colocando su propio imperio y su propia enseñanza humana, desterrando lo que dice la palabra de Dios y desterrando lo que Dios realmente enseña por medio de sus palabras. Están levantando una generación corrompida, no conforme a la palabra de Dios, sino a los sectarios. ¿Por qué? Porque están enseñando, son dogmas de hombres, y ellos se dejan manipular por esas sectas que los están llevando a la perdición, llevándolos a la perdición. La persona del Espíritu Santo, la Biblia describe al Espíritu Santo como una persona que puede ser contristado. El Espíritu Santo se contrista, y eso usted lo puede leer en Efesios 4:30. Para todos aquellos que creemos en la Trinidad, sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, ¿sí? Unidos por una misma causa. ¿Por qué? Porque el Padre, lo que el Padre dice, el Hijo lo hace. Y lo que el Hijo hace es porque su Padre le dice. Y lo que el Espíritu Santo enseña es porque el Padre y el Hijo se los revela. Tremendo, hermano. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que orar, interceder. Porque las cantidades de sectas que se están levantando es un odio contra la palabra de Dios y contra los siervos de Dios, porque ellos quieren derribar el imperio de Dios y colocar el imperio de ellos humano. Y han levantado una campaña de odio y de rencor contra la iglesia. Sí, están peores que los que dicen ellos que son delincuentes. Están peores que unos delincuentes marcando territorio. ¿Eso qué es? Arrepiéntase y busque de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vino a eso, a hacer división, ni a pelear una iglesia con la otra. Tremendo.
¿A dónde has visto tú eso? Eso te lo está enseñando tu padre, el diablo, así como Jesús le dijo a los fariseos. Ustedes hacen lo que hacen su padre, el diablo. Y dice la palabra, y que tiene una función específica en la vida de los creyentes. Vamos a leer Juan 16:13. Vamos a leer Juan 16:13. Vamos a ver qué dice. 16:13. Vamos a ver qué dice Jesús. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. A ver, ¿qué me dices de eso? Tú, amigo unitario, que estás levantando una campaña de odio contra la Trinidad y contra la palabra de Dios. ¿Qué me dices de esto? Mira lo que el Señor te está diciendo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrían de venir. Entonces, si tú no crees en el Espíritu Santo, entonces el Espíritu, ¿quién te guía a ti? Si el Espíritu Santo no te guía, ¿quién te guía a ti? ¿Ah? Si tú no crees en el Espíritu Santo y tú dices que eres cristiano y que eres hijo de Dios, a ver, pentecostales unitarios que han levantado un espíritu de odio contra la iglesia y su palabra. Y lo peor es que los que están levantando a la juventud de hoy en día son los supuestamente pastores, que son los que han levantado esa falacia contra la juventud. Sectarios, ustedes sí son unos sectarios, y no me tiembla la boca para decírselos. Arrepiéntanse y conviértanse, porque Jesús les está diciendo que mientras tengan vida tienen esperanza. Alcancen la misericordia de Dios ahora que puede ser hallado. Amén. Y dice la palabra del Señor. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios. La unidad de Dios, la Biblia enseña que hay un solo Dios. Pero cuando la Biblia dice que hay un solo Dios, quiere decir que Dios le está hablando a los que les gusta tener otros dioses que no es Él. Cuando Dios habla de la idolatría, cuando a ti te gusta la hechicería, la santería, esos son otros dioses que tú buscas. Tú, amigo unitario, que te has levantado contra la iglesia de Dios, que te has levantado contra la doctrina de Dios, porque te gusta la brujería, porque te gusta la hechicería, porque te gusta la santería y porque no quieres dejar tu vieja naturaleza. Entonces, como no quieres dejar la vieja naturaleza, estás levantando tu propio imperio humano de hombre. ¡Tremendo! Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová, Dios, Jehová uno es. Ese es el gran mandamiento que Dios le decía a los israelitas. ¿Saben por qué? Porque cuando los sacó de la tierra de Egipto, ellos comenzaron a adorar imágenes. Por eso Dios le decía, Jehová es uno. Pero no es como los que están levantándose por ahí, los unicitarios, diciendo que la Trinidad es falacia. No confundan la palabra de Dios a su manera. Pero ¿saben por qué la hacen a su manera? Porque no quieren arrepentirse y porque han formado su propio imperio. Y cada vez que oiga un unicitario haciendo la campaña de odio contra la iglesia, contra la palabra de Dios, así como ustedes
no les tiembla para hablar falacia, a mí no me va a temblar para hablarles y desenmascararlos. Así que yo les digo que se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos y no siembren odio y esa campaña de odio y de rencor que están levantando contra la iglesia trinitaria y contra la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de ustedes. Amén. Porque no son los que están afuera, son los que están adentro. Los que dicen ser cristianos también. Tremendo. Si usted no honra a Dios, si usted se levanta contra Dios, si usted es enemigo de Dios, es enemigo mío también. El que se hace enemigo de Dios, se hace enemigo de uno. Jesús lo dijo, el que no está conmigo contra mí es. Y si tú me vas a decir que tú no honras al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, entonces ¿a quién vas a honrar tú? ¿A quién vas a honrar tú? Están levantando es una campaña de odio contra la iglesia y contra la palabra de Dios. ¿Y sabes quién siembra eso? Tu padre, el diablo. Porque es que tú no le estás sirviendo a Dios. Si usted está levantando una campaña de odio contra la iglesia, contra la palabra de Dios, quiere decir que tú trabajas para Satanás, tú no trabajas para Dios. Tremendo, hermano. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia. Y yo les predico esto, hermanos, para que ustedes no se dejen engañar. Para que ustedes, miren, cuiden a sus jóvenes, cuiden a sus niños, no los dejen ir a toda clase de iglesia donde los van a adoctrinar contra la palabra de Dios, contra la deidad de Dios. Tengamos cuidado. Miremos a ver, si ellos no les tiembla la boca para decir que nosotros somos falsos, a ellos no les tiembla la boca para hacer todo por redes sociales y decir que nosotros somos una secta, porque a mí me va a temblar la boca decirles que se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos. Y lo peor es que usan la intimidación y la dominación y hacen oraciones contrarias. Pero ¿saben por qué hacen esas oraciones contrarias? Porque les gusta practicar la brujería y la hechicería y la santería. Arrepiéntanse, porque los brujos, los hechiceros y los santeros no heredarán al reino de Dios. Y les estoy hablando a ustedes para que se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos. Que Dios me les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, Padre, gracias te doy por esta palabra. Te pido, Señor, que llegue a los corazones y que seas tú abriendo, Señor, el corazón de todos mis hermanos y de tu pueblo, Señor, de todos aquellos no creyentes, para que no se dejen engañar de esa cantidad, Señor, de sectas que se están levantando contra tu pueblo, contra tu iglesia, contra tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús, intercedo por ellos para que se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos. Guárdanos, protégenos, Señor, y líbranos de todo mal, de toda oración contraria, de todos aquellos que nos desean males, de todos aquellos malos deseos, Señor. Aquellas personas, Señor, que se están levantando contra ti, contra nosotros, delante de ti los coloco, Padre. En el nombre de Jesús, toma el control y el dominio. Ahora mismo, Señor, clamo, intercedo por todos los jóvenes, Señor, aquellos que han pedido oración, aquellos que están en una clínica, Padre mío. Te pido que en el nombre de Jesús seas tú teniendo misericordia, Padre, de esos jóvenes, Señor. Que seas tú, Señor, dándoles una oportunidad, Señor, a esos jóvenes que están, Señor, hospitalizados, aquellas personas que están en una clínica, Señor, pidiendo tu misericordia, Señor. Obra en sus vidas de una manera especial. Dales una oportunidad y en tu misericordia está, Señor. Gracias te doy por ello, intercedo por sus vidas, Padre amado. Intercedo por esos jóvenes que están en el alcohol, en las drogas. Padre mío, que tengas misericordia de ellos, Padre. En el nombre de Jesús. En tus manos nos colocamos y te pido que tú nos llenes y nos des cada día entendimiento y nos llenes de tu Espíritu Santo de Dios y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, hermanos, de una manera especial. Habló con ustedes su amiga y hermana en Cristo, Damaris Patricia Medrano. Bendiciones.